Cuando abordamos el tema del desarrollo, se hace estrictamente necesario hablar de educación y hablar de enseñanza y de las diferencias que hay entre educar y enseñar. Tal vez esto me lo has escuchado decir en otras oportunidades, en alguna clase, alguna conferencia, en algún artículo tal vez escrito en alguna revista o periódico, pero es una anécdota de vida que me gusta mucho contar y que ilustra muy bien la diferencia entre educar y enseñar. Mi padre fue un hombre de campo. Mi abuelo era dueño de fincas, de tierras, donde se sembraban algunas frutas como la fresa. También se cosechaba cebolla, papa. Y mi padre se crió en aquel ambiente. No fue a la escuela. Con bastante dificultad leía. Sabía leer, pero lo hacía con mucha dificultad. No era un hombre de letras. Sin embargo, yo podría señalarlo hoy como el culpable de mi amor por la literatura, el culpable de que yo me haya hecho conferencista, poeta, escritor. Ahora, ¿cómo es que un hombre que a duras penas leía se convierte en la inspiración, en el culpable de que otra persona se haga escritor, publique varios libros, escriba en revistas, periódicos? Sencillamente mi padre no tenía nada que enseñarme en cuanto a literatura, pero toda mi vida la recuerdo con un libro en la mano. A los 4 años yo ya sabía leer. Desde muy temprana edad mi madre tomó un libro y comenzó a enseñarme las letras y cómo se pronunciaban las palabras y cómo se escribían. Total que a los 4 años yo ya sabía leer y sabía escribir. También sabía las operaciones matemáticas básicas. Amaba los libros. Mi padre todas las semanas me regalaba un cómic. Primero me regalaba los cómics que normalmente leen los niños. Después me regaló historietas sobre todos los indígenas o nativos de las tierras americanas y cómo venían los colonizadores y las guerras que se dieron. Más tarde me regaló libros sobre hombres próceres de la independencia, de cómo batallaron contra España y contra otros países para conseguir sus libertades, sus independencias. Y así poco a poco me fui haciendo amante de la literatura. Cuando tenía 9 años, jamás voy a olvidar mi primer gran libro. Él me compró un clásico de la literatura, El Conde de Montecristo. A los 9 años yo no manejaba muchas palabras de las que se utilizaban en aquel libro. A los 9 años yo no comprendía muy bien las historias que allí se planteaban. Pero me impactó de tal manera que yo dije, quiero ser escritor, quiero contar historias, quiero hablarle a la gente. Eso se convirtió en la inspiración. Porque la creatividad ya está en nosotros. Todos los cerebros somos creativos. Como no hay diferencia entre mi cerebro y el de Alexander Dumas o William Shakespeare o Gabriel García Márquez, mi cerebro es creativo. Mi cerebro tiene la habilidad, la capacidad de escribir cualquier obra. También de pintar cualquier cuadro o de escribir cualquier poema o de crear una máquina. Mi cerebro es tan creativo como el de cualquier hombre o mujer de la historia. Pero hace falta la inspiración, porque la inspiración activa la creatividad. La inspiración nos lleva a nosotros a hacer la diferencia, a marcar la diferencia. Mi padre me inspiró en las letras y eso me convirtió en un niño que leía todo lo que se atravesaba en su camino. Comencé a leer libros y a coleccionarlos. Llegué a tener una muy grande biblioteca con cientos y cientos y cientos de libros que devoraba. Y así leí historia, filosofía, desarrollo humano, economía, así leí política y así leí cientos de libros. Mi padre me educó, mi padre me formó para la vida. No tenía nada que enseñarme sobre literatura, no tenía nada que enseñarme sobre letras, pero me inspiró, me educó, me inculcó el valor y el amor por los libros, por las letras, por las palabras. La diferencia entre enseñar y educar es muy importante, porque hoy muchos egresados de las universidades que se han preparado para educar están abandonando la educación y ejerciendo solo una parte, el rol de enseñadores, de profesores. Enseñar es transmitir conocimiento, es transmitir información. Enseñar es presentar ideas, hechos, una técnica de forma ordenada y sistemática. Enseñar es sacar a la luz algo que está oculto, es revelar un conocimiento.
Cuando alguien me dice el cómo hacer algo que yo no sabía hacer, o cuando me revela la existencia de algo que yo desconocía, me está enseñando. Pero eso que estoy aprendiendo probablemente no va a generar ningún impacto en mí como para que se den cambios que puedan afectar mi vida, mi familia, mi economía, mi espiritualidad, mi relación con el prójimo, mi relación con la naturaleza, mi rol dentro de la sociedad. Educar es formar para la vida, es instruir en principios, instruir en valores, es edificar en base a mis derechos y en base a mis obligaciones. Cuando solo enseño, transmito información. Cuando enseño y educo, doy información, pero agrego el valor, agrego el principio, agrego la ética, agrego mis obligaciones y mis derechos para que entonces todo lo que he enseñado se convierta en principios para la vida, en normas para la vida que van a llevarme a ser un individuo capaz, habilitado para contribuir con el desarrollo de una sociedad. Solo así podemos hablar de desarrollo y solo con educación podemos hablar de combatir verdaderamente la pobreza, la miseria, la desigualdad que tanto ha afectado a nuestros pueblos, a nuestras comunidades latinoamericanas durante toda la historia. Hoy las cifras, los niveles de pobreza y cómo sigue creciendo la pobreza y cómo sigue creciendo el hambre y cómo sigue creciendo la desigualdad y cómo cada vez son menores las oportunidades de cambio, de transformación, de desarrollo y de evolución. Todo esto, toda esta realidad es solo el resultado de un sistema que no ha funcionado, de un sistema educativo que en base a los resultados lo podemos señalar como fracasado, obsoleto. Ya no es útil ese sistema. Vemos el nivel de pobreza, el nivel de miseria y podemos decir, este sistema, este método, esta forma de hacer las cosas no resulta, no funciona, se hace necesario un cambio. Hay que retomar la educación, hay que reformar la educación, hay que cambiar la educación y debemos comenzar por cambiar el paradigma de la educación en el profesor, en el educador, en el padre, en el representante y en el mismo estudiante. Vamos a poner un ejemplo. Manejar, conducir un vehículo. Enseñar a manejar, enseñar a conducir un auto es transmitir una estrategia, una metodología, un procedimiento, que el aprendiz sepa cómo tener el control de esa nave, de ese vehículo, de ese medio de transporte que va a utilizar para desplazarse de un punto a otro. Podemos enseñar a manejar sin educación y podemos enseñar a manejar agregando el elemento educación, enseñarle a respetar las normas de tránsito, enseñarle a respetar a los peatones, enseñarle a respetar a otros conductores, enseñar cosas básicas como ceder el paso, cosas sencillas y simples como no lanzar basura a la calle, como colocar una luz direccional cuando vas a cruzar, cuando vas a doblar a la derecha o a la izquierda. Cosas básicas como frenar tu auto cuando la luz está en amarillo o no acelerar con violencia para trancar el paso de otro conductor cuando sabes que simplemente vas a convertirte en un obstáculo en la vía. Eso es educación. Hoy vemos cientos y miles de personas conduciendo, manejando vehículos en las calles porque aprendieron. Y de hecho son diestros, lo hacen muy bien. Pasan por unos espacios que uno se sorprende y dice, ¿cómo logró hacer eso? Tienen destreza, saben conducir, pero nunca fueron educados. Y el caos que vemos en nuestras autopistas, en nuestras avenidas, en nuestras calles, incluso los accidentes que vemos y las muertes que se ocasionan año tras año en nuestras vías, en nuestras carreteras, se deben en la gran mayoría a la falta de educación. Y así también encontramos problemas en la economía. La gente sabe ganar dinero, la gente sabe gastar dinero, la gente no tiene educación para manejar y administrar la riqueza. Y allí el por qué se da la pobreza. Hay una diferencia entre un educador y un profesor. El profesor se prepara para ir a un aula o para conectarse por internet, para transmitir conocimiento, para hablar, revelar y enseñar cosas que él domina. El educador va mucho más allá. El educador profundiza. El educador pone semillas de vida. El educador siembra. El educador busca generar cambios, llevar a la reflexión, llevar a la inspiración. El educador busca
que el estudiante, que el aprendiz se sienta motivado para ser mejor y para hacer del mundo un lugar mejor. Necesitamos profesores que eduquen, que enseñen y a la enseñanza agreguen el valor de la vida. No podemos hablar de posibilidades de desarrollo si no tenemos una correcta y adecuada educación. La educación es la base del desarrollo. Así que cuando hablamos de desarrollo sostenible, de desarrollo social, de desarrollo económico, tenemos que comenzar por ver cuáles son los cambios que se tienen que dar en el sistema educativo. Cuáles son los cambios que yo como padre, que yo como educador, que yo como comunicador social, que yo como miembro activo de una sociedad debo dar para poder educar a quienes están a mi alrededor. Es decir, formarlos para que juntos construyamos una mejor sociedad, una sociedad con posibilidades, con oportunidades para el cambio, para la transformación, para el crecimiento, para la libertad. Una sociedad en la que nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan con una mentalidad diferente y mañana puedan apuntar a hacer crecer su economía, su cultura, su nivel espiritual, y luego sus hijos tengan mayores oportunidades. Y así en 2, 3, 4 generaciones, Latinoamérica podrá hablar de un verdadero cambio en el cual podamos ganar la guerra a la pobreza, al hambre y a la miseria.